Buenos días, mi nombre es María Camila Serna y hoy les presentaré mi álbum de literatura. La primera etapa de la literatura colombiana fue denominada la literatura precolombina, la cual se da antes de la llegada de los españoles en 1492. Esta etapa se caracteriza por su diversidad de autores, así como su tradición oral y los temas que trata. Tiene como género principal el narrativo, presentando mitos y leyendas como lo pueden ser el mito de Golunca o la leyenda de la diosa Mirtayu. La segunda etapa es la literatura colonista, la cual se dio durante el periodo en que llegaron los colonizadores, es decir, entre el siglo XV y mitades del siglo XVI. En este periodo aparecen obras que tratan temas como costumbres indígenas, comunidades nativas y la naturaleza. Estos temas se presentan a través de crónicas, diarios o edictas. Algunos destacados de la época pueden ser Elegías ilustres de Indias, de Juan Castellanos, o La brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas. La literatura de independencia, siendo una rama de la colonista, se presenta entre los años 1600 y 1800, caracterizándose por tratar temas como pensamientos sociales y culturales, mostrando la estructura de la aristocracia. Estos textos se pueden ver escritos en discursos, ensayos o periodismo. Un ejemplo de ello podría ser Al anochecer de Luis Vargas o La guirnalda de José Ortiz. El cuarto periodo que se presenta es llamado Literatura de la República, el cual se da en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de 1830 hasta 1890. Esta se divide en dos, el romanticismo y el realismo. El romanticismo se caracteriza por tratar temas como el amor, la libertad o el idealismo, presentándose de forma lírica a través de la poesía y de forma narrativa a través de novelas. En este caso lo podemos ver en El huérfano del cadáver de José Caro y en La mudanza de la fortuna de Julio Arboleda. En el caso del realismo se presentan temas como el conflicto social y el reflejo de la realidad. Estos se presentan de forma narrativa a través de las novelas, como La marquesa de Yolombo de Tomás Carrasquilla o El arte de vivir sin soñar de Eduardo Caballero. Posteriormente aparece la literatura moderna y de vanguardia, la cual se ubica a finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, es decir, de 1890 hasta 1930, dividiéndose en dos partes, como le indica su nombre, el modernismo y la vanguardia. El modernismo trata temas exóticos, como la mitología y aspectos fantásticos, presentándose de forma poética o narrativa. Un ejemplo de ello podría ser A la memoria de Josefina, de Guillermo Castillo, o El árbol que canta, de Eduardo Castillo. En el caso del vanguardismo, se tratan temas revolucionarios para la literatura, como el compromiso social o la resistencia de las formas de arte. Como ejemplo de esto, podemos ver Bajo el mismo signo de Leo, una poesía de León de Grave y Alba del olvido de Meira del Mar. En la segunda mitad del siglo XX, de 1940 a 1985, aparece una nueva etapa, influenciada por el boom latinoamericano, denominada literatura del boom y la violencia, donde se tratan temas como la invocación lingüística y la reflexión sobre la realidad. Esto por el lado del realismo mágico, el cual se presenta de forma narrativa. Esto se puede ver ejemplificado en las obras de Ojos de perro azul de Gabriel García Márquez o En la calle 10 de Manuel Zapata. En esta etapa, aparte del realismo mágico, también se muestran textos de violencia y realidad conflictiva, caracterizándose por mostrar la decadencia política y la realidad sobre el conflicto armado. Como ejemplo de esto, podemos ver Pa' que se acabe esta vaina de William Ospina y Noches de humo de Olga Bejar. Hoy en día se presenta la literatura contemporánea, la cual inicia a finales del siglo XX, mostrando temas como el entramado urbano, abordando nuevas formas de expresión y técnicas narrativas innovadoras. Algunas de las obras representativas de esta época podría ser El atravesado de Andrés Caicedo y El esplendor de la mariposa de Raúl Gómez. A continuación, explicaré los tres géneros más importantes, siendo
el narrativo, el lírico y el dramático. El género narrativo es aquel que relata sucesos, caracterizándose por seguir un orden lógico. Este posee aspectos como personajes detallados, tema, trama, espacio y tiempo. Los textos narrativos se basan en un conflicto central. Los géneros de este pueden ser la novela, la fábula, el cuento, entre otros. Un ejemplo de este género podría ser Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. El género lírico se define como la exposición de sentimientos, teniendo como base la función emotiva y poética. Este género se caracteriza por tener un hablante lírico, el cual usa el ritmo y la rima. Algunos de sus subgéneros son la elegía, la oda y la sátira. Por último, el género dramático es la representación a través de diálogos, según un texto teatral. Cuenta con diferentes aspectos como los elementos visuales, las acotaciones o la falta de narrador. El texto dramático se puede presentar de dos formas, el diálogo y el monólogo. A partir de dicho género aparece la comedia, la tragedia y la tragicomedia. Ya para finalizar, analizaremos el cuento de Gabriel García Márquez, En este pueblo no hay ladrones. Este cuento se desarrolla en un pueblo del Caribe colombiano, a finales del campeonato de béisbol. Como personaje principal encontramos a Damaso, el cual forma el conflicto central gracias a su egoísmo, siendo esta el tema de la obra. A lo largo del cuento se presentan diferentes personajes como Ana, la esposa de Damaso, Don Roque, el dueño del bar, el negro, quien fue culpado del robo de las bolas del billar. A lo largo del cuento se presentan diferentes técnicas narrativas como las figuras literarias. Ya pueden ser el símil, el sinécdoque o la personificación. Otra técnica narrativa que se presenta son los diálogos.